y asincrónica. Modalidad sincrónica y asincrónica. ¿Qué será eso? Muchos de ustedes lo han oído mencionar y saben más o menos un poco, ¿verdad?, lo que es. Algunos de ustedes tendrán ya mucha experiencia, otros quizás un poco menos. Cuando hablamos de modalidad sincrónica es aquella que se da en tiempo real, en la que estamos en ese momento en vivo con nuestros estudiantes. Y generalmente se hace a través de algunas plataformas, de algunas herramientas que nos permiten, pues, ahí mismo estar en contacto con nuestros estudiantes, realizar actividades con ellos, verlos. Esas son las famosas videollamadas. Muchos de ustedes usaron WhatsApp, ¿verdad? La herramienta de WhatsApp para comunicarse, para hacer videollamadas, videoconferencias. Pues en fin, todo eso lo hemos utilizado. El Zoom también es otra que hemos utilizado para estar en contacto en vivo en tiempo real. Pero no necesariamente, ¿verdad?, a través de la virtualidad tiene que ser en tiempo real. O sea que está también la modalidad asincrónica. La modalidad asincrónica es aquella en la que el estudiante realiza una tarea asignada por el docente, para que su estudiante la realice de manera independiente, de manera autónoma. Claro, esto se hace generalmente a través de una plataforma en la que el estudiante recibe, ¿verdad?, cuál es su asignación, cuál es la tarea, o puede ver algún material, y entonces el estudiante luego lo hace por sí mismo y tiene un espacio donde enviar, donde colocar, y es retroalimentado por el docente. O sea que el docente revisa y lo retroalimenta, pero no es que lo retroalimenta en tiempo real, sino que le envía su trabajo o le hace aportes o hay un cuestionario. Hay diferentes formas. Ustedes van a aprender más sobre todas estas herramientas. Y cuando les salga este símbolo que vemos aquí en la presentación, es invitándolos a ustedes, docentes, a hacer una actividad, a hacer una reflexión, a responder algunas preguntas. Y les traigo algunas preguntas importantísimas. Porque cuando hablamos de sincrónico, asincrónico, educación a distancia, educación virtual, estamos frente a un escenario para muchos totalmente nuevo, para muchos de ustedes, incluso un escenario que quizás realmente nunca se imaginaron que llegaría. Estamos acostumbrados a trabajar, como les dije, en las aulas. Hemos enfrentado todos los retos en las aulas, ahora enfrentamos los desafíos frente a este nuevo panorama. Algunas preguntas importantes para comenzar, independientemente de la modalidad o las dos modalidades. Vamos a empezar por la primera pregunta. Ahí va, una actividad para ustedes. Quiero que respondan. ¿Hacia dónde voy? Muy importante. ¿Hacia dónde voy? Porque como docente tengo que saber qué quiero lograr, porque sin eso no tengo el norte. Claro, tenemos un diseño curricular, tenemos muchísimos documentos que nos orientan, pero ¿hacia dónde voy con mis estudiantes como docente? Yo soy que me pongo el límite. Así que los invito a responder esta pregunta. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Y luego eso me ayudará a definir cuál será la modalidad, si sincrónica, si asincrónica, qué recursos utilizaré. Y vamos a profundizar más sobre esto. Una siguiente pregunta que tenemos, que les tengo a ustedes y que quiero que respondan, es ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol como docente? Definitivamente esto es fundamental cuando hablamos de educación a distancia, de educación virtual, de la modalidad sincrónica, asincrónica. ¿Cuál es mi rol? ¿Es mi rol simplemente pasarle mucho contenido y muchas actividades? Tenemos que tener cuidado. Educación virtual no es subir contenido. Educación virtual es mucho más que eso. Implica que el estudiante tiene un rol activo, pero yo también como docente tengo un rol activo. No es entregarle, enviarle para que haga lo que quiera y como pueda. Entonces, responde eso. ¿Cuál es tu rol como docente en todo este proceso, en estos momentos? Es un rol, nosotros no nos imaginamos el poder
que tiene un docente. Bueno, sí lo sabemos porque somos docentes, pero a veces no nos imaginamos hasta dónde podemos llegar para transformar la vida de cada uno de nuestros estudiantes y de sus familias y del país. Próxima pregunta, ¿quiénes son mis estudiantes? Señores, esa pregunta, si ustedes me cuestionaran, ¿cuál sería una pregunta fundamental, importante, necesaria? Es quiénes son mis estudiantes, cuáles son sus características, dónde vive, qué hace, qué tiene, con qué cuenta, cuál es su contexto, mi estudiante, cada uno de ellos, quién es, cuáles son sus necesidades e intereses. Es muy importante yo partir de ahí porque yo puedo diseñar una experiencia maravillosa, pero luego no funciona porque mi estudiante no lo necesita, no es su interés o no cuenta con los recursos y las condiciones necesarias. Entonces, antes de yo pensar en todo este diseño, en todo este proceso, tengo que saber quién es mi estudiante, qué necesita, cuáles son sus características. Responde esta pregunta. Busca una hoja, busca un lugar donde puedas responder. ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Qué necesitan? ¿Cómo puedo ayudarlos? Y una pregunta adicional, ¿con qué recursos yo cuento? ¿Con qué recursos yo cuento? Porque con esos recursos que yo tenga, con qué plataforma, con qué dispositivo, qué material de apoyo, qué facilidades, todo eso me va a permitir hacer o quizás no poder hacer ciertas cosas que yo quisiera. Entonces tengo que plantearme estas preguntas para poder luego dar el siguiente paso, que ese es el que vamos a ver ahora. Estuvimos respondiendo preguntas fundamentales, importantes, porque hablar de educación a distancia, pero también hablar de educación presencial, de educación virtual, no importa la modalidad, siempre tenemos que tener algunos puntos claros y todos como docentes lo sabemos, pero ahora es diferente porque teníamos una planificación, nuestra planificación de aula, que no podemos ahora simplemente decir, llevo esta planificación a la modalidad a distancia, a la modalidad virtual, tal cual. No, ahora tengo que reestructurar, ahora tengo que repensar muchos detalles. Ya vimos algunas preguntas. Yo los invito a que realmente dediquen tiempo a hacer lo que se llama su diseño instruccional, lo que pasa tras bastidores, lo que pasa antes de un docente pues preparado, un docente que, y lo sabemos, ¿verdad? Un docente que tiene a mano con intencionalidad clara lo que va a hacer, qué va a utilizar, cómo lo va a utilizar, tiene un impacto diferente. Tenemos que lograr y mantener la motivación de nuestros estudiantes, que estén activos, que estén presentes, que estén ahí. A veces es un reto, cada estudiante, como vimos, tiene una realidad, una situación distinta, pero aún así tenemos mucho en nuestras manos y podemos buscarle la vuelta. Entonces, ¿cómo planificar? O sea, ¿cómo podemos planificar para este nuevo escenario, esta nueva modalidad, que no es nueva, como vimos, pero que estamos utilizando en este momento? Lo primero es pensar, si me voy a lo sincrónico, recuerden, sincrónico es tiempo real, ese encuentro con el estudiante a través de diferentes plataformas en las que estamos ahí interactuando. Y si pienso en lo sincrónico, si voy a diseñar como docente, obviamente es diferente cuando es un estudiante de inicial, un pequeñito, que cuando es un estudiante de primaria, de secundaria, incluso un universitario, ¿verdad? O sea, cada etapa, cada momento, cada edad es distinta. Y un estudiante pues mayor pues tendrá más capacidad de prestar atención por más tiempo, de realizar ciertas actividades. El pequeñito va a necesitar menos tiempo, va a necesitar más apoyo de la familia, del padre, la madre, de un tutor. Tenemos que pensar también en esa flexibilidad, mayor flexibilidad. Entonces todo esto al planificar es importante. Si es sincrónico, voy a preparar ese
ese encuentro, y vamos a abordar un poquito más sobre lo sincrónico en un momentito, pero tengo que pensar en ese inicio. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo inicio ese encuentro con mis estudiantes? Puede ser incluso que no necesariamente sea con todos los estudiantes al mismo tiempo, puede ser con pequeños grupos, pero eso tengo que pensarlo y tengo que organizarlo. Entonces, ese inicio, ¿cómo voy a comenzar? ¿Cómo voy a hacer esa rutina? ¿Cómo voy a captar la atención? Que mis ojos brillen cuando vea a mis estudiantes, aunque sea a través de la cámara, ¿verdad que sí? Ese inicio es importante. Si lanzo una pregunta, si planteo un problema, si presento una situación, si comento algo interesante, para captar al estudiante en este nuevo, ¿verdad?, escenario. Luego viene el desarrollo. ¿Qué va? Pregunta que ya les hice, pero que es importante que yo vuelva y me la pregunte. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Qué tiene que hacer? No yo, porque yo puedo hablar y eso no va a tener efecto. Voy a perder a mis estudiantes en lo sincrónico. Los voy a perder rapidísimo. En estos días estaba yo conversando con un grupo de estudiantes y decían, es que esa profesora no puede hablar tanto por el Zoom, por cualquiera de las plataformas, porque nosotros nos aburrimos. Pierdes al estudiante. No puedes simplemente comenzar un encuentro sincrónico y tú presentar o hablar todo el tiempo. No, hay un inicio, hay un desarrollo en el cual los estudiantes tienen que estar activos, qué van a hacer, cómo van a interactuar, qué problemas van a resolver, qué caso van a analizar. En el caso de los más pequeñitos, qué actividad de alguna forma que involucre, ¿verdad?, lo concreto, el cuerpo. En el caso de los más grandes, si tienen que hacer algún análisis, si tienen que interactuar, plantear sus posturas, si tienen que discutir, ¿verdad que sí? Y luego un cierre. Todo eso lo tengo que planificar de una manera distinta a la presencial, porque recuerden, es distinto. Aunque algunos aspectos de la presencialidad pudiéramos llevarlo a la virtualidad, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo. No es lo mismo y ni siquiera la duración puede ser la misma. Y con lo asincrónico, ¿cómo planificar? Pues esa modalidad asincrónica en la que el estudiante, como les dije, va a estar haciendo su actividad sin mí. Yo voy a, de alguna forma, hacerles llegar, que eso es algo que tengo que también pensar, por qué vía van a recibir mis estudiantes esa asignación, esa tarea. Y el estudiante, pues, recuérdense que hablamos de autogestión, va a realizar la tarea, la asignación, la va a subir o enviar. Todo eso tengo yo que pensarlo, qué tiempo le voy a dar, sin sobrecargarlo, porque también en lo asincrónico tenemos que tener mucho cuidado porque enviar mucho trabajo, muchas tareas, tampoco es efectivo. Entonces, tenemos que pensar en la consigna. ¿Qué es la consigna? Bueno, la consigna no es más que las instrucciones, qué va a recibir ese estudiante, o en el caso de los más pequeños, incluso la familia. Yo tengo que pensar quién va a leer mi consigna en lo asincrónico, porque no voy a estar ahí. Entonces, le mando la consigna. ¿Qué debe tener una consigna? ¿Qué ustedes creen que debe tener una consigna? Cuando yo envío, ya sea por WhatsApp, por la plataforma Teams, por la plataforma que tengamos, por Moodle. Yo sé que ustedes van a estar aprendiendo en la unidad 2 sobre todas estas plataformas y herramientas. Entonces, ¿qué debo decirle al estudiante? Primero, un saludo, aunque sea por escrito, de alguna manera, o con un video. Hola chicos, hola, algo cercano, ¿verdad? Un saludo. Luego, una introducción. Estaremos realizando esto, por tal cosa, vamos a aprender sobre esto. Y tiene que haber, de manera muy clara y específica, qué se espera que el estudiante haga. Porque recuerden que usted no va a estar ahí en ese momento explicándole. Entonces tiene que plasmar tal cual lo que el estudiante debe hacer. Recuérdense que nosotros en este momento tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan a autogestionar, porque no necesariamente saben cómo hacer su tarea por sí mismos de manera independiente. Entonces tengo que explicarle lo mejor posible. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Incluso cómo voy a evaluar. Eso no es un secreto, sino
mira los criterios con los que te voy a evaluar, cómo lo vas a entregar, qué tiempo tienes para entregar. Todo eso debe tener una consigna en la modalidad asincrónica. Y recuerden que, como siempre, y es también un reto para muchos de ustedes, y vamos a ver en la unidad 5, ustedes van a aprender cómo en esta educación a distancia y con la modalidad virtual podemos evaluar de manera efectiva, pero la evaluación parte fundamental, o sea, es parte del proceso. Durante el desarrollo de toda clase, de todo proyecto, debe estar la evaluación siempre presente. Entonces, vamos a ver una pregunta también que ya la vimos, pero que quiero que al momento de planificar la tengan bien presente. Los recursos que complementarán la clase. O sea, tu clase se complementará con unos recursos. Bueno, nosotros tenemos incluso con Educando, con la página de Educando, con EduPlan, IQ, tenemos muchísimos recursos disponibles, pero hay que seleccionar, hay que buscar. Tenemos el internet, tenemos, bueno, las plataformas, las aplicaciones. Hay algunas que usted puede descargar, que no necesita internet y la puede tener en su celular. Hay muchas apps educativas buenísimas. La verdad que a veces nos abrumamos, pero seleccione la que responda a la intención pedagógica, a lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero que mis estudiantes logren, obviamente, a partir de las competencias e indicadores del diseño curricular para el nivel y grado con el que estás trabajando. Recordando que tenemos que siempre ajustar. No es lo mismo trabajar con un niño pequeño que necesita, cuáles son sus características, con un niño ya de primaria, de segundo ciclo de primaria o de secundaria. Es distinto. O sea que tenemos folletos también. Nuestros estudiantes pueden tener material, libros en la casa o audiolibros o podcast, pero tenemos que seleccionarlo, porque pueden haber muchos recursos o quizás no tengamos tantos recursos. Entonces, con lo que contamos, debemos pensar en cómo vamos a complementar nuestra clase virtual a distancia. Tenemos que pensar en esto al planificar, muy importante. Vamos a hacer ahora una actividad, ¿qué les parece? Yo los invito porque quiero que realmente nosotros reflexionemos sobre esto para hacer un mejor trabajo, el mejor trabajo posible. Vamos a hacer una actividad. Siempre que veamos el símbolo, invito a que busquen una hojita, respondamos a las preguntas que les planteo, porque de esta forma realmente vamos internalizando de qué se trata esto. Esto es solo pues una primera unidad de una capacitación completa, o sea que ustedes van a familiarizarse y van a estar mucho mejor preparados luego de abordar todas las unidades de este programa. Así que, primera pregunta, ¿listos? ¿Qué espero que logren mis estudiantes en este año escolar, pero también en este primer periodo? Vamos a seleccionar, yo hago este ejercicio con muchos docentes en centros educativos. Vamos a seleccionar esos indicadores. Ya hay un trabajo de una priorización de contenidos, priorización. Vamos a ver qué priorizamos en este inicio de año escolar. Veamos esos indicadores de logro que se esperan para mi edad, para la edad de mis estudiantes, para el grado con el que trabajo. Entonces, lo primero, ¿qué van a hacer y lograr mis estudiantes? Para yo poder determinar luego si lo mejor es que sea sincrónico, o sea, encuentro, en el caso de que se pueda, porque verdad, tenemos que partir de lo que se pueda, o si va a ser asincrónico. Entonces, ¿qué espero que logren mis estudiantes? Si yo quiero que lo que logren es que puedan discutir, interactuar, que puedan plantear buenas preguntas, quizás definitivamente la modalidad que debo elegir es la sincrónica. Pero si lo que quiero es que preparen un material o diseñen un prototipo para resolver un problema, quizás puede ser asincrónico, ¿verdad? Lo pueden hacer fuera del aula. Pueden hacer una propuesta, pueden resolver algunos problemas matemáticos, vamos a hablar, bueno, un poquito más adelante sobre el aula invertida y vamos a ver un poco cómo también podemos utilizarla
de una forma distinta como tenemos concebido, ¿verdad?, el proceso en el aula tradicional. Otra pregunta, ¿qué deseo hacer? ¿Qué deseo hacer? Deseo que mis estudiantes pues jueguen mientras aprenden. Deseo interactuar con mis estudiantes, explicarles algo, aclararles algo, porque veo que tienen algunas dudas. Entonces, de ahí también va a depender si nos vamos a lo sincrónico o a lo asincrónico. ¿Cómo puedo lograr que comprendan? Si un estudiante me necesita para comprender, en estos días escuché a un estudiante que dijo, es que yo necesito que esa profesora me explique mejor, me aclare. Entonces, en ese momento se necesita lograr un encuentro sincrónico, ya sea con un pequeño grupo o con ese estudiante o con el grupo completo. Entonces, tenemos que pensar en todo esto. ¿Cómo van a comprender? O sea, ¿cómo van a demostrar? ¿Y cómo van a enviar la evidencia de su aprendizaje? Porque esto también es muy importante, que nosotros pensemos al momento de elegir la modalidad, cómo el estudiante va a poner en evidencia, va a demostrar que ha aprendido, que ha logrado lo que nosotros esperamos que logren, pero también lo que ellos mismos puedan trazarse como sus metas de aprendizaje. En el caso, sobre todo, de los más grandes, que pueden autogestionar y que pueden manejar mejor y trazarse pues ese camino para lograr lo que se desea. Así que definitivamente que estas preguntas para determinar, bueno, ¿me voy por lo sincrónico o por lo asincrónico en este caso? Bueno, pues ahí tenemos que pensar en todo esto. O sea, ¿qué queremos lograr? ¿Con qué recursos cuento? Todo esto. Pero en la modalidad sincrónica, algunos puntos importantes. Necesitan un dispositivo y necesitan conexión a Internet. Tengamos esto presente, porque si queremos que los estudiantes, ya sea por en pequeños grupos o grupo completo, se conecten en tiempo real conmigo como docente, contigo como docente, pues tenemos que tener conexión a Internet. Entonces tenemos que investigar cuáles son las condiciones de mis estudiantes para lograr ese encuentro, esa interacción. Entonces, hay algo importante, en el encuentro sincrónico, en ese encuentro en tiempo real, que veo a mis estudiantes, que interactúo con ellos, no pierdo el contacto con mis estudiantes, que en este momento es un riesgo importante, porque nuestros estudiantes nos necesitan y necesitan a sus compañeros, necesitan socializar, y de hecho por eso quisiéramos regresar a las aulas, y cuando se pueda, pues va a ser maravilloso, porque muchos de nuestros estudiantes necesitan esa socialización, pero aprovechemos estas herramientas que tenemos. La tecnología nos facilita, es una aliada, como decíamos. Así que ayudémonos de esto para que puedan interactuar. Ojalá podamos lograrlo, pero necesitamos esto, necesitamos el Internet, necesitamos los dispositivos, y así los estudiantes no pierden contacto con nosotros, contacto con los demás. Yo sé que por WhatsApp también se pueden hacer videollamadas, y recordemos que en ese encuentro sincrónico la duración debe ser menor que presencial, o sea, que en el encuentro presencial, porque hay muchos elementos, como mencionamos, que entran en juego, que distraen. Tenemos que estar pendientes de cómo manejar el encuentro sincrónico de una manera apropiada. Escuchemos y observemos a nuestros estudiantes, qué están haciendo, cómo responden, si están interesados, si debo cambiar un poquito, ¿verdad? Y moverme, si tengo que insertar una actividad distinta, dividirlos en pequeños grupos incluso. Así que todo eso definitivamente son aspectos a tomar en cuenta a la hora de pensar en esa actividad sincrónica. Cuando voy a diseñar una actividad que sea en modalidad sincrónica, ya venimos viendo qué aspectos tengo que tomar en cuenta. Otro punto importante es que tengo que tener una plataforma adecuada que funcione, a través de la cual se puedan conectar mis estudiantes y pueda yo también entrar y manejarla adecuadamente, porque si no la manejo de manera adecuada, pues eso puede interferir en ese encuentro con los estudiantes.
Algo que me permite ese encuentro sincrónico es compartir una presentación, compartir diapositivas, algún material que yo tenga preparado o un video incluso, aunque muchas veces los videos se utilizan en lo asincrónico para que el estudiante lo vea y luego pueda venir al encuentro para discutir, para compartir. Tengo que decirles, en la modalidad virtual, modalidad a distancia, bueno, sobre todo en la modalidad virtual, podemos implementar metodologías activas. A veces pensamos como que no se pueden implementar muchas estrategias, pero sí se puede. Yo puedo implementar estudio de casos, bueno, todas las estrategias que plantea el diseño curricular, que ese aprendizaje basado en problemas, me permite también el aprendizaje colaborativo, puedo organizar debates y trabajar en pequeños grupos, los estudiantes pueden exponer, pueden preparar diferentes actividades, videos, sus propios videos, y puedo hacer cuestionarios en vivo. Hay algunas herramientas buenísimas, Kahoot, Mentimeter, los Google Form también, en los cuales los estudiantes pueden responder en tiempo real a las preguntas que le hacemos y de manera dinámica. O sea que hay muchas formas de dinamizar ese encuentro sincrónico, ese encuentro en tiempo real con mis estudiantes. Recordando que no es lo mismo que presencial, pero que podemos, ¿por qué no, verdad? Implementar todas estas estrategias y metodologías activas. Puedo también usar pizarras digitales si la tengo y puedo compartir videos, o sea que imágenes, o sea que esto lo hace también más atractivo, puedo motivar más a mi estudiante, preparando, siempre con esa intencionalidad clara, porque qué quiero lograr, qué quiero que mi estudiante logre y haga, y cómo lo voy a hacer y con qué recursos cuento, pues esto va a ser la diferencia. Ahora veamos lo asincrónico, o sea, qué aspectos y qué esas cositas importantes a tomar. También pues es diferente porque no necesito necesariamente la conexión a internet. Con lo asincrónico, bueno, el estudiante, como les dije, trabaja de manera autónoma, de manera independiente, con una asignación, y ya hablábamos de la consigna, lo importante que es que quede bien claro para el estudiante qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en base a qué, cuáles criterios va a ser evaluado, en qué momento debe entregar, cómo debe entregarlo, y se necesita una plataforma adecuada también para esto. Pero no necesariamente se necesita, como en el caso de lo sincrónico, esa conexión a internet. Pero el estudiante, para realizar esa tarea de manera asincrónica, para realizarla, en este caso no necesitaría la ayuda. No quiere decir que yo como docente no esté presente, pero no necesitaría la ayuda mía en ese momento que está realizando su tarea, porque ya yo le voy a haber mandado esa consigna clara. Algunos otros puntos de la modalidad asincrónica, o sea, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Es que puedo también usar videos, porque a través de esta plataforma yo puedo compartir videos, ya sea que encuentro en YouTube o en la web, o sea, videos que puedo crear yo mismo como docente, videos que aborden un tema específico que yo quiero que el estudiante observe desde su casa, en el hogar, y que pueda a partir de ahí pues realizar una que otra actividad que yo he diseñado para eso. Puedo incluso, porque hoy en día, señores, se pueden hacer muchísimas cosas interesantes. Con una presentación de PowerPoint, yo puedo agregarle mi voz a la presentación. O sea, yo puedo en la modalidad asincrónica enviar presentaciones que tengan también mi voz explicando, y eso hace una diferencia para el estudiante. Así que podemos crear entornos dinámicos en lo asincrónico para que el estudiante esté a su propio ritmo, porque eso es importante también, a su propio ritmo, con un tiempo determinado, pero en el momento que pueda,
hacer las diferentes actividades, vivir las experiencias de aprendizaje, de crecimiento y para el desarrollo de las competencias. Así que puedo compartir documentos también. Hay herramientas que nos permiten que los estudiantes puedan colaborar en un solo documento. Esto es lo que se llama un documento compartido, como por ejemplo en Google Drive. Y ahí ellos van construyendo juntos. O sea que hay muchas formas de que el estudiante fuera de, o sea, desde su casa, puede interactuar, puede realizar lo que se le pide, sin la ayuda, sin la presencia mía como docente, pero sí es importante que tenga acceso, que el estudiante tenga acceso a nosotros. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, que sepa que cuenta conmigo como docente, que yo estoy ahí, de alguna manera puede acercarse, puede preguntarme y yo puedo retroalimentar el proceso y sobre todo darle oportunidad de mejorar y de aprender quizás hasta de sus errores que pueda cometer. Así que los estudiantes en esta modalidad asincrónica pueden entregar desde resúmenes, análisis, videos realizados por ellos mismos, proyectos, pueden crear sus propias presentaciones también con voz, cualquier cosa que pensemos que el estudiante tenga que hacer para lograr lo que queremos que logre, para desarrollar la competencia, para que realmente pueda evidenciar, como hablábamos, su aprendizaje. Pues a través de esa modalidad asincrónica lo podemos hacer. Así que en este proceso es fundamental que el docente, que tú como docente sepas que no es que tú te desligas y te olvidas y enviaste una tarea y el estudiante va a mandar y se va a sentir solo. No. Recuerden, siempre mantener de alguna manera u otra la interacción. Aunque no estemos ahí, sí estamos. O sea, el estudiante sabe que cuenta con nosotros, que estamos dando seguimiento a su proceso, que estamos revisando y retroalimentando, acompañándolo, para que vaya logrando desde donde está eso que tiene que lograr. Así que junto a ellos, vamos a ir viviendo un proceso que sea significativo, activo y dinámico. Algunos entornos que tenemos para alojar todo esto que venimos hablando, las asignaciones, los materiales, los recursos, pero también para entregar esas asignaciones o incluso hasta para socializar. Ya muchos de ustedes las conocen, la han utilizado incluso, la han oído mencionar. Tenemos a Zoom, que es muy conocida, el WhatsApp, que lo hemos utilizado mucho tanto para lo sincrónico como para lo asincrónico. Está Moodle, que también van a aprender en la unidad 2, como les he dicho, para manejar esta plataforma y utilizarla de manera adecuada. Está Google Classroom, hay otras como Google Sites, Microsoft Teams, que también van a aprender a utilizar. Estos son algunos entornos. Igual tenemos las redes sociales a través de las cuales se pueden hacer actividades asincrónicas sobre todo, pero que podemos utilizar teniendo mucho cuidado, con la edad de nuestros estudiantes. Tenemos que tener mucho cuidado porque son entornos que siempre tenemos que velar porque los entornos que utilicemos sean seguros, o sea, sean protegidos. Y tenemos que velar por la seguridad de nuestros niños y niñas, sobre todo con los más pequeñitos. Mucho cuidado con el uso de algunos entornos, familiaricémonos primero y también nosotros como docentes pues tendremos un rol en ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias a conocer los entornos, a las plataformas, los recursos, las herramientas y a utilizarlos de manera adecuada. Como les dije, hay algunos que se pueden incluso descargar y utilizar sin la necesidad de conexión a internet, porque esto es algo importante a tomar en cuenta. Igual, como les dije, hay otros recursos que con la educación a distancia podemos utilizar, los folletos, los materiales, los libros. Vamos a hacer una actividad, recuerden el icono para invitarlos a ustedes a hacer una última actividad en este tema, antes de pasar al siguiente tema. Este ejercicio
que ven aquí en pantalla es muy importante porque nos va a ayudar como a plasmar todo lo que venimos hablando. O sea, venimos viendo qué tomar en cuenta al momento de yo decidir si lo que voy a realizar va a ser en la modalidad sincrónica o si va a ser en la modalidad asincrónica. Entonces, primer punto, bueno, pues mi tema, mi unidad que voy a estar trabajando y voy a ir completando este cuadro. Para ir, a partir de ahí, selecciono, digo, bueno, las competencias que va a desarrollar mi estudiante, mi grupo y cada uno de mis estudiantes a partir de lo que plantea el diseño curricular para mi grado, para mi nivel y priorizando. Sabemos que se está haciendo, ¿verdad?, ese trabajo para priorizar. Entonces, vamos seleccionando esas competencias, los indicadores de logro, qué va a hacer el estudiante, qué se espera que logre el estudiante, ese es mi punto de partida, y a partir de lo que el estudiante tiene que hacer, pues entonces yo diseño la experiencia, pero tiene que ser coherente y tiene que tener una secuencia lógica también. Ir de lo más concreto, de lo más simple a lo abstracto, poco a poco, a lo más complejo. Entonces, también tengo que pensar en esos contenidos. Entonces, voy planteando en esta tabla mi tema unidad, las competencias que va a desarrollar el estudiante, esos indicadores de logro, los contenidos y a partir de ahí digo, ¿cuál modalidad voy a utilizar? Tomando en cuenta todo lo que hemos visto, la realidad de mis estudiantes, sus características, sus necesidades, pero también los recursos con los que cuento, si realmente la actividad amerita que yo esté ahí en un contacto directo en tiempo real o si el estudiante lo puede realizar por sí solo de manera autónoma. Todo esto, bueno, ya lo vimos, todos estos aspectos importantes al momento de yo decir esto lo voy a hacer en modalidad sincrónica o en modalidad asincrónica. Y pensar entonces otra columna, cómo se va a desarrollar la actividad. Recuerden, inicio, desarrollo, cierre, la consigna, muy importante ya para ir cerrando este primer tema, y los recursos de apoyo. Hay muchísimas aplicaciones y herramientas, pero no es cantidad, sino calidad, que lo que yo utilice sea con intención, apoye y apunte al aprendizaje del estudiante. Y cuáles son esas actividades que va a realizar el estudiante para evidenciar, para que se pruebe su aprendizaje. Cuáles son, cómo va a realizar algún proyecto, algún trabajo, cómo lo va a subir, cómo lo va a entregar. Muy importante cuáles son esas actividades a través de la cual el estudiante va a poner en evidencia su aprendizaje.